Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a realizar el ejercicio de la evaluación del tema. Voy a realizar el tema 1 del punto 7, el cual dice: tres resistencias se conectan en serie a una fuente de 48 voltios. La corriente que circula por el circuito es de 250 miliamperios. La mayor de las resistencias tiene un voltaje entre sus terminales que es el doble del que se mide en las otras dos. Es decir, que las resistencias menores son de igual valor. ¿Cuál es el valor de cada resistencia? Para comenzar a desarrollar esta actividad, lo primero que voy a hacer es el diagrama eléctrico con las tres resistencias conectadas en serie. Ahí ve. Tres. Bueno, compañeros, entonces aquí estamos desarrollando el diagrama eléctrico de acuerdo al tema 7, de acuerdo al ejercicio, donde nos dice que tenemos una fuente de 48 voltios. Tenemos tres resistencias en serie. Y donde dice que por este circuito circula una corriente de 250 miliamperios. Pero recuerden que en un circuito, cuando hay un circuito con resistencias conectadas en serie, la corriente que circula es igual en todos sus elementos. Es decir, que en la resistencia 1 circula una corriente de 250 miliamperios o 0.25 amperios. Vamos a elevarlo a esa escala. Entonces acá también tenemos una corriente de 0.25 amperios y acá también tenemos una corriente igual a 0.25 amperios. Bueno, entonces vamos a comenzar a recolectar los datos. Tenemos un valor total, un voltaje total de 48 voltios. También tenemos una corriente que circula por todo el circuito o por cada uno de los elementos que componen su circuito de 250 miliamperios o 0.25 amperios. ¿Vale? También tenemos tres resistencias, R1 y R2, ¿listo? Que serían las resistencias pequeñas. Lo vamos a colocar como R pequeño. Y tenemos la R3, que sería la resistencia grande. Bien, entonces, en este ejercicio tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Que el voltaje de la R3... Listo. Entonces, tenemos una condición especial que dice que las resistencias tienen un voltaje entre sus terminales que es el doble del que se mide en las otras dos. Entonces es decir que el voltaje R3 es igual a dos veces el voltaje de la resistencia 1 o dos veces el voltaje de la resistencia 2. Es decir, que la resistencia 1 y la resistencia 2 van a tener el mismo valor. ¿Listo? Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, nos dice que la resistencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Listo? Entonces, si colocamos estos datos,
vamos a tener que el voltaje total serían 48 voltios sobre los 0.25 amperios, y esto nos da un resultado de 192 ohmios. Esta resistencia total equivale a 192 ohmios, es decir, la sumatoria del valor de la resistencia 1, del valor de la resistencia 2 y del valor de la resistencia 3. ¿Listo? Entonces, tenemos que hallar el valor de cada resistencia. Ya. Bueno, entonces, de acuerdo con estos datos y de acuerdo a las preguntas que nos dice cuál es el valor de cada resistencia, ahora tenemos que hallar el valor de cada resistencia. Es decir, que si tenemos una corriente por la resistencia 3, nos dice que esto es igual a 2 veces el valor, esto es igual a 2 veces por la corriente por el valor de la resistencia 1. Si vamos a la ecuación, podríamos simplificarla y decir que la resistencia 3 es igual a 2 veces por el valor de la resistencia 1. ¿Listo? Entonces, resistencia total o la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más 2 veces la resistencia 1. Esto es igual. Ya. Bueno, entonces, de acuerdo a esta ecuación, nos quiere decir que tenemos la resistencia total es igual a 4 veces el valor de la resistencia 1. Como nosotros ya tenemos este dato, que es el valor de la resistencia total, podríamos deducir que resistencia total es igual a 192 ohmios dividido entre 4. Esto nos da un valor de 48 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la resistencia 1 como el de la resistencia 2 va a tener un valor de 48. Entonces, podríamos deducir que resistencia total es igual a R1 más R2 más 2 veces R1. ¿Sí? Entonces, resistencia total es igual a 48 más 48 más 2 veces el valor de la resistencia 1. Esto sería igual a resistencia total es igual a 48 más 48 más 96, que sería la multiplicación de 2 por 48, donde resistencia total nos da un valor de 192 ohmios. Aquí podemos comprobar que la resistencia 3 es el doble de la resistencia 1 de la resistencia 2. Al anotar estos datos acá, resistencia 1 es igual a 48 ohmios, resistencia total es igual a 48 ohmios y la resistencia 3 es igual a 96 ohmios. Pero aquí, aunque no es una pregunta, nos dicen que la mayor de las resistencias tiene un voltaje entre sus terminales que es el doble de las que se miden en las otras dos. Debemos comprobarlo. Ya tenemos los datos de la corriente, ya tenemos los datos de la resistencia. Entonces, podríamos decir que el voltaje 1, el voltaje que circula a través de la resistencia 1 es igual. Si tenemos la ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si tenemos para hallar el voltaje, tenemos que, pues, es decir, que para hallar el voltaje de la resistencia 1 tenemos que multiplicar la corriente por el valor de la resistencia. Ya
sabemos que la corriente es 0.25 amperios por el valor de la resistencia 1, que es igual a 48 ohmios, y esto nos da como resultado 12 voltios. ¿Estamos? Listo. Entonces ahora tenemos que hallar el valor del voltaje de la resistencia 2. En la resistencia 2 tiene el mismo valor que la resistencia 1. Entonces volvemos. 0.25 amperios por 48 ohmios nos da un valor de 12 voltios. Y ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia 3, que es lo mismo, 0.25 amperios por 96 ohmios, y nos da como resultado un valor de 24 voltios. Es decir, tenemos por esta resistencia, por el valor de la resistencia 1, circula una corriente de 0.25 amperios por un valor de 48 ohmios y un voltaje de 12 voltios en la resistencia 1, un voltaje de 12 voltios por la resistencia 2, y por la resistencia 3 tenemos un voltaje de 24 voltios. Es decir, circula por la resistencia 3 el doble de voltaje que en las otras dos resistencias. Entonces, aquí nos dice en el comienzo del ejercicio que tenemos una fuente de 48 voltios. Vamos a verificar si es cierto. Voltaje total, esto es igual a la suma de los voltajes que circulan o que está pasando a través de cada resistencia, a través de las tres resistencias. Es decir, el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Esto es igual a 12 voltios más 12 voltios más 24 voltios. Voltaje total nos da un valor de 48 voltios, que es lo que nos están mostrando al principio del ejercicio. Con eso podemos determinar. Espere. Ya. Listo. Con eso acabamos de determinar de que sí es cierto, de que de la resistencia más grande se alimenta con el doble de tensión que las otras dos, y que también el valor de su resistencia es el doble o sea, es más grande la resistencia 3 que las otras dos resistencias. Muchas gracias y espero que me haya hecho entender en el desarrollo de este ejercicio. Feliz noche.